Muy buenas tardes. Se les saluda William Miranda, doctor y máster en salud pública. Esta tarde vamos a hablar acerca de la pandemia COVID y la relación con las enfermedades no transmisibles y la protección social en salud. La pandemia COVID-19 en América Latina ha dejado al descubierto las debilidades de los sistemas de salud pública, la baja inversión en su desarrollo y las desigualdades que enfrentan los distintos grupos de población en la garantía de su derecho a la salud. El COVID-19 nos ha replanteado todo el sistema de salud, ya que en las grandes naciones desarrolladas, etcétera, también tenemos y hemos visto las debilidades en las cuales se ha abordado la enfermedad, de tal forma que podemos ver hace un par de años cuando Gran Bretaña, Italia, Alemania podían sucumbir ante la enfermedad, pensando que era una enfermedad de fácil manejo, como empezábamos a decir cuando estaba ya por la región de Lombardía en Italia y de igual forma en España. El COVID-19 ha destacado la relación entre la salud, los efectos en la economía, los mercados, las empresas y los empleos, es decir, valorando los binomios y la relación que cada uno de estos factores presenta. No es menos cierto, que también se ha expuesto la frágil naturaleza de los sistemas de salud para responder tanto las amenazas de la pandemia en paralelo, ya que aquellas que surgen de las enfermedades no transmisibles cuya prevalencia incrementa los riesgos de la enfermedad grave, la muerte por el virus entre las poblaciones que viven con este tipo de patologías. La evolución de la pandemia efectivamente ha estado influenciada por distintos factores. Algunos países se encontraban mejor preparados, como lo mencioné anteriormente. Muchos de esos casos era teórico, porque en la práctica pues se vio que la tasa de mortalidad era alta y la tasa de letalidad y de contagio igual. Algunos países, como decíamos, con fortalezas importantes en los sistemas de salud pública, otros que reaccionaron de manera enérgica para contener la expansión de los contagios y las muertes por el virus. Podemos aquí en nuestra región Centroamérica podemos ver las comparaciones de la acción del Ministerio de Salud de El Salvador, Guatemala, Honduras, y pues está a simple vista cómo se manejó, cómo hemos trabajado como línea 1, como línea 0, ¿verdad? Y se ha trabajado para el combate de dicha enfermedad y por lo tanto creo que hemos trabajado de una buena forma. Y de tal forma que las medidas para evitar los daños en la salud y las pérdidas de vidas han funcionado en nuestro país. Sin embargo, los retos de las enfermedades no transmisibles y la protección social en salud antes de la pandemia son muy importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema inmunológico, tanto en pacientes diabéticos, hipertensos, se encuentra deteriorado per se mismo por las enfermedades crónicas que se presentan. De tal forma que la contención de la morbilidad por enfermedades no transmisibles es uno de los grandes desafíos en la salud pública, no solo del mundo, no solo de El Salvador, sino de cada uno de los países que afrontan el manejo de dichas enfermedades. Aparte de eso, porque tiene un gran alto costo para cada uno de los sistemas de salud. En estos países, las enfermedades no transmisibles son responsables de elevadas tasas de mortalidad y la pérdida de años de vida saludable. Dadas las estructuras por edades, la población en los países con una alta carga de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, el hecho de que la mortalidad de estas enfermedades descienda lentamente tiene consecuencias para la salud y para el bienestar de las sociedades, para las economías nacionales. Las estimaciones de los casos confirmados y muertes por COVID. En este caso, los números por COVID puede verse afectados por la capacidad de pruebas, es decir, cuántas pruebas pueden tamizarse en un día en un país, de tal forma que en nuestro país hoy por hoy se pueden tamizar 1,000, 2,000 pruebas diarias y en otros países
de la región pueden también ser nada más 50, 100, 200, etcétera, depende de la capacidad instalada que tenga el sistema y también el aspecto político que se quiera abordar en este caso. Entonces, en El Salvador, para el día 18 de abril tenemos un total de 162,000 casos de COVID-19, de tal forma que tenemos 4,125 muertes relacionadas por COVID-19 y a nivel mundial tenemos 505 millones y las muertes 6,2 millones. De tal forma que las enfermedades no transmisibles y COVID-19, desde el inicio de la pandemia se han desarrollado esfuerzos de investigación en el mundo para identificar a las personas con mayor riesgo de presentar una enfermedad grave o morir. De tal forma que, como decíamos en un inicio, las enfermedades y el sistema inmunológico que están deteriorados aumentan el riesgo de letalidad al presentar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque se maneja de una forma vascular, pulmonar y con todas las secuelas per se que pueden presentar las enfermedades. De tal forma que los datos iniciales apuntaban a que las personas mayores eran particularmente vulnerables. Como todo, los polos en la vida siempre se maneja el adulto mayor y el niño. Sin embargo, en esta pandemia, el más afectado solo se dio en cuanto al adulto mayor y el adulto realmente, y gracias a Dios, pues los niños no se vieron tan afectados. De tal forma que, entrando en el tema y en lo que nos tiene en cuestión en esta tarde, tenemos diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, tenemos la hipertensión arterial, la enfermedad renal, enfermedades respiratorias crónicas. De acuerdo a OMS, las enfermedades no transmisibles, enfermedades vasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus, en la región de las Américas son responsables del 80% de las muertes. Pero lo más grave es que en el 35% son muertes precoces que ocurren en personas de 30 y 70 años. Las principales causas de muerte son la discapacidad, ya que no son, enfermedades infecciosas, sino enfermedades no transmisibles, la cual representa una gran carga, como dije anteriormente, para los sistemas de salud. Las enfermedades no transmisibles presentan una gran carga económica en el personal sanitario, en la infraestructura, equipamiento, costos derivados de pruebas diagnósticas, así como en el tratamiento ambulatorio y sobre todo en el hospitalario. Esto en pacientes que están no compensados, en pacientes con crisis. Además, en nuestro país, la normativa de PNA nos indica que tenemos que tomarle pruebas periódicamente, a los trimestrales, de inicio, etcétera, como lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, el 80% de los casos de enfermedades cardíacas, eventos cerebrovasculares, diabetes mellitus, pueden prevenirse mediante las intervenciones eficaces basadas en evidencia y costo efectivas. De tal forma que las cuestiones fundamentales, podemos mencionar un par. Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de la morbimortalidad. La perturbación de los servicios para atenderles puede empeorar la morbilidad y la mortalidad. En algunos países, la COVID-19 ha perturbado el suministro de medicación, lo que puede haber afectado el acceso a los medicamentos esenciales para las personas que tienen alguna enfermedad no transmisible. Sin embargo, pues en nuestro país se pudo evidenciar y buscar alternativas ante el cese de consultas de enfermedades crónicas, pero el abastecimiento de medicamentos y las atenciones en enfermedades de emergencia siempre se mantuvieron. Por lo tanto, creo que esa parte a nivel nacional no tuvo un gran auge. Los cambios producidos en el compromiso de los donantes pueden repercutir en la ayuda externa para fortalecer los programas de enfermedades no transmisibles. El enfoque general del manejo de enfermedades no transmisibles es importante que tenemos que valorar. La integración en el primer nivel de atención tiene un enfoque global de la persona, incluyendo su entorno familiar y social.
queriendo decir que tratamos al paciente de una forma holística. No solo vemos al paciente enfermo como una ausencia de enfermedad, sino vemos el entorno social, familiar y la persona misma. Como objetivos del primer nivel de atención para el desarrollo de la autonomía frente a las enfermedades son garantizar una atención integral de las personas con este tipo de enfermedades para retrasar su progresión a estadios avanzados, así como para disminución de las complicaciones agudas y crónicas. Desarrollar procesos educativos en las personas a fin de generar una autonomía y presentar una adherencia al tratamiento, de tal forma que se forman los grupos de autoayuda, como los podemos tener en cada uno de nuestros establecimientos, y lograr una comunidad promotora de calidad de vida y de la salud. Que aparte en los grupos de autoayuda, pues en cada una de las consultas médicas tenemos que valorar, darle esa promoción de la mejor forma de la calidad de vida del paciente y no solo la prescripción del medicamento como tal para su enfermedad crónica, sino darle las recomendaciones pertinentes según sea el caso, valorar los factores de riesgo tanto de la persona y per se por cada una de las enfermedades crónicas que pueda presentar. De tal forma que podemos modificar los factores de riesgo que son comportamentales y no comportamentales, como parte del abordaje integral para la prevención de enfermedades no transmisibles. De tal forma que como personal de salud debemos conformar un comité multidisciplinario por medio de un acta que serán los encargados de gestionar, coordinar las acciones según los recursos humanos disponibles. La búsqueda activa y tamizaje de personas con factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Implementar además un sistema de registro nominal de personas con factores de riesgo, enfermedades no transmisibles, como podemos ver en la lámina, que sean tamizadas y diagnosticadas, pero lo más importante que tengan su seguimiento. Su seguimiento, como hablábamos antes, para disminuir las complicaciones agudas y crónicas de cada una de las enfermedades por sí mismas. Además de esto, registrar, monitorear y evaluar las actividades de información, educación y comunicación que tenemos que revisar y acuerdos para planificar cada una de las acciones que tenemos que valorar según nuestro estado en cada una de nuestras unidades. Tenemos que además analizar la situación de salud en la población con enfermedades no transmisibles, el seguimiento de este tipo de personas y sus factores de riesgo. En esta tabla podemos ver el resumen de los componentes y cuándo tenemos que valorar los componentes. La consejería y la educación podemos que hacerla al ingreso y en cada consulta. Es importante también que la prescripción del medicamento, los exámenes de laboratorio, valorar en su periodicidad, debido a que si nosotros solo lo manejamos por autocriterio médico y no lo hacemos de una forma correcta, también aumentamos el gasto como salud al Ministerio de Salud, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tiene sus parámetros. Por ejemplo, el fondo de ojo, la tasa de filtración glomerular, electrocardiograma, son periódicos al año y no son que se puedan decir que se van a hacer cada 2 meses, cada mes, sino que ya está establecido propiamente para evitar complicaciones. Sin embargo, si el paciente lo amerita, obviamente el criterio médico es muy, muy importante. En esto nada más podemos valorar cuáles son nuestras metas objetivos para brindarle uno de los mejores controles al paciente. De igual forma, podemos tener la presión arterial en su valor menor o igual a 130/80 milímetros de mercurio, la circunferencia de cintura. Sin embargo, cabe aclarar que nuestra población con enfermedades crónicas, una alta tasa de este tipo de personas tienen alteraciones de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. De igual forma, la hemoglobina glicosilada, la glicemia en ayunas, si podemos ver todos los parámetros, cada uno de esos, para que las personas puedan tener una excelente calidad de vida
y apoyándose con los medicamentos que se le brindan como Ministerio de Salud. El mantenimiento de los servicios de atención. Los centros de atención primaria constituyen la piedra angular en el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Nosotros como prestadores de atención primaria tenemos que ser unos prestadores con un asesoramiento médico, los cuales demos información sobre las estrategias de autocuido, prescripción de medicamentos, decisiones para mantener este tipo de enfermedades bajo un control óptimo, siguiendo, como recordamos en la lámina anterior, todos los patrones. Por consiguiente, el acceso continuo a los servicios de salud primaria es fundamental para garantizar el manejo adecuado de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Un paciente mantenido de una forma óptima, aparte de mantenerle la calidad de vida al paciente, también tenemos que verlo como que disminuye, aparte de eso, los gastos que podemos presentar como sistema de salud. El nivel de mantenimiento de estos servicios dependerá de la situación de COVID en cada lugar. En todos los escenarios, la capacidad de comunicarse con un prestador por teléfono mediante el servicio de telesalud es fundamental para asegurar el acceso continuo a los servicios esenciales de las enfermedades no transmisibles. Entre las consecuencias más importantes que hay que tener en cuenta en la prestación de servicios con hipertensión, enfermedades cardiovasculares y todo ese tipo de conglomerado de enfermedades crónicas, tenemos que haber tamizaje previo, distanciamiento físico, equipo de protección personal. En resumen, para la prestación del servicio se deben de tomar en cuenta la necesidad de la prestación del servicio, pero de igual forma la protección del personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud es muy importante y tampoco es correcto exponerse a un contagio por enfermedad, aunque todos debemos de cuidarnos para disminuir la tasa de infección en las personas. Las secuelas más frecuentes e infección por COVID. Hablando de enfermedades crónicas, tenemos la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, pero también tenemos que valorar la fatiga post-COVID. La fatiga post-COVID es una de las enfermedades que el paciente llega a nuestra consulta y nos presenta: doctor, yo después de haber presentado COVID tengo cansancio, tengo dolores articulares y todo este aspecto. En España, por ejemplo, en el Hospital Policlínico de Barcelona, hablan mucho de eso, del doctor Valares, en este caso, hablan de cuál es en sí la causa. La causa es, incluso al momento, es idiopática. Es decir, no se sabe la causa específica, pero se ha estudiado algunos mecanismos de acción, por lo cual puede ser una endotelitis, y algo que hablaban ellos hablaban de una alteración de la mitocondria. Y recordemos que la mitocondria es parte fundamental de la energía de nuestro cuerpo, aspectos celulares que tenemos que presentar, y para hacerlo en grupo tenemos en el sistema respiratorio consecuencias. Post-COVID tenemos fibrosis pulmonar, que es la que está en punta. Aparte de eso, podemos valorar deficiencias en la memoria, atención, comprensión y pérdida neuronal difusa. Aparte, podemos tener lesiones del miocardio y cambios de humor o psicosis. Bueno,